Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Azteca Opinión y esta noche vamos a hablar de un tema muy importante. Hace poco hubo, digamos que una reunión donde el ministro de Finanzas, ahora se utiliza mucho esta palabra, socializó algunos aspectos del proyecto que podrían estar presentando, proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, que podrían estar presentando para el mes de septiembre, que es el plazo legal para hacerlo al Congreso de la República. De eso que se está hablando es de 148.000 millones de quetzales, comparados con los 117.000, estoy hablando de números redondos, por supuesto que tienen sus coletas ahí de varios cientos de millones, pero 148.000 millones de quetzales versus el presupuesto actual de 117.000 millones de quetzales, poco más o menos. Y para platicar acerca de esto, pues tenemos dos analistas pues que obviamente están en ese tema. Con nosotros el investigador asociado del CIEN, Jorge Labarreda, y también está con nosotros Olav Digmart. Siempre casi algún día lo aprenderé bien. Sí, me falta el acento holandés, pero veremos. Vas bien. Sí, voy por ahí. Bueno, vamos a platicar entonces acerca de esto, de lo que se sabe. ¿Cuáles son los aspectos que socializó? ¿Ustedes estuvieron invitados a esas reuniones? Nosotros estuvimos en unos talleres de presupuesto abierto, pero ahí, digamos, no se habló de techos ni nada de eso. Era más como buscaban opiniones de qué se sugería que se incluyeran en la propuesta, básicamente del lado de los egresos. Lo que sí revisamos fue que hay un informe preliminar del proyecto de presupuesto 2025 y de ahí sale la cifra que recientemente se dio a conocer. 148.000. Que, bueno, básicamente es muy similar a lo que se ha presentado siempre, en el sentido de que, bueno, mantenemos, digamos, por el lado de los ingresos una carga de 11.7% del PIB más o menos. La diferencia es que con el techo, digamos, de egresos que están poniendo, esto implicaría más o menos un 3.2% de déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto y un endeudamiento neto. ¿Cuánto están calculando de ingreso fiscal? Porque, digamos, la SAT recaudó alrededor de 98.000 millones de quetzales el año pasado. La SAT estaría pensando en unos 110.000 millones de quetzales. Bueno, hay varios escenarios, digamos, dependiendo cuál se utilizará. Básicamente las estimaciones se hacen con el escenario medio, digamos, la del próximo año del Banco de Guatemala, de las proyecciones macroeconómicas. Tenemos el bajo, el medio y el alto. Estamos más de 120.000 millones, digamos, en lo 120, o sea, pero de ingresos tributarios. Sí. Pero, digamos, si lo normalizamos solo para efectos, digamos, de comparar con lo que tenemos ahora, por el lado de los ingresos mantendríamos muy similar, digamos, el lado de recaudación. En 11.7 a 12, digamos, más o menos es lo que nos ha estado variando como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, poco más o menos que es realista decir que pueda recaudarse unos 110.000 millones de quetzales. Sí, no, eso seguro. Mira, por el lado de los ingresos son bien conservadores, entonces diríamos que no hay problema en lograr la cifra que se está colocando ahí. O sea que estamos hablando de una brecha para 148.000 de, ¿qué? 30.000 millones de quetzales. Sí. Grosso modo. Pero ahí tal vez solo aclarar, digamos, que el presupuesto preliminar que se presenta, pues básicamente la propuesta es que el grueso se financie con colocación de bonos del Tesoro. Sin embargo, aquí entra la discusión del otro tema que mencionaban antes de comenzar, que es el tema de la ampliación presupuestaria. Digamos que este año estamos trabajando con el presupuesto del año pasado. ¿Qué significa eso? Que tenemos un techo de ingresos tributarios de menos de 90.000 millones, para que tengamos una idea. Entonces, se está acumulando un saldo de caja. Entonces, si no se aprobara el utilizar esos recursos adicionales este año, el otro año no tendría sentido
financiarnos con colocación de bonos, sino lo más probable es que en este mes la propuesta que lleven al Congreso dependerá de qué pasa con la ampliación presupuestaria. Si es así, básicamente podemos utilizar el fondo de caja, este saldo de caja, y la gran diferencia... ¿De cuánto es el saldo de caja más o menos, se supone? Bueno, ahorita la ampliación pedían un poco más de 13,000 millones, digamos, de saldo de caja para este año, que se queda corto porque eso era con la estimación que hizo la SAT. O sea, ingresos saldo de cajas, ingresos que efectivamente están, que se dieron, pero que no fueron presupuestados. Que se están dando, o sea, que se van de aquí a fin de año, digamos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? No solo es el tema de los montos. Miren, pues, si utilizamos los ingresos tributarios básicamente tienen una alta rigidez. ¿Qué significa eso? Que está una buena parte comprometida con destinos. En cambio, estos saldos de caja son libres, de libre uso. Entonces, pongámoslo así, pues, esa ampliación de 14,000 y pico de millones que está presentando el Ejecutivo ahora, se pierden más de 6,000 millones en dar a cosas que hay que dar por ley, llamémoslo así. En cambio, esos 14,000 millones utilizados como saldo de caja el próximo año son 100% de libre disponibilidad, o sea, bien distinta, digamos, el asunto. No hay que darle a la Universidad de San Carlos ni a ninguna de esas fuentes. A ver, seré tonto, pero era una oportunidad brillante y quedarnos en los 117,000, esperar que la SAT recaudara los 110,000 y tendríamos un escenario fantástico en donde cerraríamos una brecha presupuestaria enorme. Por supuesto que los políticos y sobre todo los países no lo piensan así, solo piensan en gasto. El último presupuesto, si no ando mal, absolutamente equilibrado en este país, fue el de Jorge Ubico. 7,800,000 y pico de mil quetzales con tantos centavos, eso ingresaba, eso se gastaba. Eso como que ya no está de moda. Pero ¿qué significa para un país entrar en esta vorágine de jugar con las expectativas? Pues una de las cosas que a mí me llama la atención es que el déficit fiscal sobre el Producto Interno Bruto, el PIB, es una cosa de ver el presupuesto de la nación. Si lo tomamos sobre ingresos del Estado, es una brecha mucho más grande. Si yo les digo a la gente 3%, no suena como tanto. Si yo les digo que es una cuarta parte de lo que se está gastando, pues ya es algo bastante considerable. No está de moda, pero tenemos otras referencias internacionales, como por ejemplo Javier Milei en Argentina. Y aunque tú dices que no está de moda, claramente se mostró que cuando tú tienes un desgraciadamente, muy a mi pesar, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, pero si tienes un superávit fiscal, es decir, cuando recaudas más de lo que gastas, tanto antes que después de intereses sobre la deuda pública, que en el caso de Argentina fue escalando a lo largo del tiempo, que creo que es una situación que tenemos que evitar a toda costa. Pero bueno, en ese caso, los primeros 6 meses, 7 meses del gobierno han tenido un superávit fiscal. Es decir, justamente lo que escribiste, un Estado que ingresa más de lo que gasta. Y fue apremiado de cierta forma por los mercados internacionales. Claro, vienen de muy lejos. O sea, la situación en Guatemala está mucho mejor en cuanto a las finanzas públicas que Argentina. Pero sí, el mercado claramente demostró que un gobierno que se compromete con la disciplina fiscal paga menos en intereses sobre su deuda pública y que recibe también tiene una mejor credibilidad en los mercados internacionales. Y eso se puede traducir claramente a los mercados privados. Es decir, un país como Argentina tiene un riesgo país, lo que llamamos los financieros un riesgo país, muy alto por la deuda pública del pasado, de los gobiernos anteriores. Y si nosotros somos muy disciplinados fiscalmente, podemos no solo mantener, digamos, esta credibilidad que ya hemos tenido y construido a lo largo de los años, sino también podemos mejorarla. Y eso significa que nuestro riesgo país se reduce y significa que Guatemala se vuelve más interesante para la inversión extranjera, que no tenemos mucho. Yo he enseñado un dato alguna vez en las redes sociales, lo que es El Salvador recibe en inversión extranjera, hace poco era casi llegaba ya a lo que recibía Guatemala, y sabemos todos que Guatemala es un país mucho más poblado, mucho más grande que El Salvador. Recibimos en términos de la región, pero también en términos de lo que necesita Guatemala para crecer a más de 3% al año, ¿verdad? Queremos crecer a 5, 6, 10% al año.
y para eso se necesita algo más. Se necesita inversión extranjera muy superior a lo que recibimos. Entonces no hay que desvincular las cosas. Lo que hace el gobierno no simplemente se aísla del resto de la economía guatemalteca. Tanto la iniciativa privada, la inversión privada está vinculada a las decisiones que toma este gobierno para el presupuesto del año que viene y también respecto a la ampliación presupuestaria. Cuando vemos esto, hay algo que no le gusta a los ministros de Finanzas y es cuando entramos al tema de calidad de gasto. A ver, hablemos de esos saldos de caja. O sea, aún con eso que le queda al gobierno, que no es situados constitucionales, que es aparte, sí, aún con eso, resulta que el 70 y tantos % es funcionamiento. Son sueldos, salarios, gastos. Pero de inversión, o sea, Guatemala no construye una mega obra desde el tiempo de Lucas. Desde esa época no se construye nada que motive y que diga, bueno, vamos a apostarle a esto. Cuando se hacen estos talleres y estas cosas, ¿se habla de calidad de gasto en ese sentido? Poco. Digamos, se dio en la semana previa, digamos, cuando hacen una etapa que le llaman como de educación fiscal, ¿verdad? Entonces ahí trataron un tema de gestión por resultados, básicamente. Y sí, yo digamos lo que diría esto, efectivamente, una de las asignaturas pendientes que tenemos es verdaderamente aplicar eso, ¿verdad? De gestión por resultados, que es una forma de hablar de calidad del gasto, que significa que eres eficaz, es decir, que logras los objetivos para lo que lo has definido, o sea, que si vas a hacer tal, independientemente de funcionamiento, tal combinación de insumos te va a dar como resultado reducción de delitos, homicidios, baja talla para la edad, pobreza, resultados. Entonces tienes que lograr eso, pero lo tienes que lograr también calidad del gasto, es que lo haces de manera eficiente, es decir, claro, yo puedo lograr esos resultados, pero gasté 5 veces más de lo que era necesario. Entonces, es cómo logro los resultados, pero además lo hago utilizando de la mejor manera esos recursos, ¿verdad? Y entonces, esta discusión es una que no se da mucho, pero básicamente ahí yo entraría al tema que para mí es de fondo en estos asuntos, y es que aquí es como un déjà vu. Estamos hablando de estos temas más o menos en esta época, por el ciclo presupuestario. Toda la vida. Y en el contexto de la aprobación de un presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal o, digamos, ahora combinado con temas de ampliación presupuestaria, pero temas muy de coyuntura. Para mí hay que romper con eso y necesitamos una discusión de mediano y largo plazo para ver las reglas del juego, etcétera, ver, digamos, cómo funciona, porque ahorita solo estamos hablando de las consecuencias de cómo funciona, ¿me explico? Entonces, estamos atrapados, digamos, en esto, y entonces, para mí hay que salir de la discusión de qué nivel de ejecución financiera va, cuánto gasto de funcionamiento, inversión, o sea, es salir de eso realmente hacia estos temas que se están mencionando, como lo de la calidad del gasto público, cuánto necesitamos realmente, en fin, porque de hecho para que venga la inversión privada, etcétera, pues necesitas infraestructura, carreteras que funcionen, ¿verdad? Entonces, bueno, eso tiene un costo y probablemente es más de lo que hoy, seguro es más de lo que hoy le metemos, ¿verdad? Bueno, va a haber que hacer un plan para hacer eso. Y entonces, por ejemplo, por el lado de la inversión, no solo es tener un monto mayor, que de hecho creo que esa es un poco la intención en este proyecto. Esa es una de las promesas de la administración actual, pero el monto no te garantiza temas de calidad, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra, por ejemplo, dentro de nuestras opiniones sobre tanto proyectos de presupuesto pasados como de la ampliación, era, miren, ahí va una serie de recursos para proyectos de inversión, pero nuestra sugerencia técnica es, primero tiene que estar cumplido todo el proceso técnico, desde la idea de proyecto hasta los estudios de factibilidad de esos proyectos y de rentabilidad social, para que básicamente es como que, y lo ideal sería tener como un banco de proyectos en los que tú básicamente sabes que si pones los recursos ahí, eso es bueno, ellos buenísimo. Armaron su propio banco de proyectos. Ellos dijeron que iban a concesionar el aeropuerto, ellos dijeron que iban a armar las carreteras, que iban a construir un metro, pero cuando vemos los tiempos que se plantean, está a 5 años. O sea, cuando ellos ya no van a estar
en el gobierno. Bueno, más que eso, digamos, volviendo a la mayor parte de los proyectos que se van, digamos, en el presupuesto son esos que se hacen en los consejos de desarrollo. De hecho, la propuesta en la ampliación, había montos a nivel de municipios, pero no había un listado de proyectos de respaldo. ¿Me explico? O sea, quedaba libre. O sea, era un menú. Básicamente se pueden hacer de educación, de carretera, o sea, como temas. Pero no están... Temas sueltos. Claro, pero técnicamente lo ideal es que tú tengas los proyectos ya con que resolviste todos los problemas de derechos de propiedad, claro, costo, todo. Bueno, actualmente ellos recibieron el gobierno con las finanzas, con una cantidad de dinero que quizá ningún otro gobierno había recibido con anterioridad. Hay una baja ejecución realmente, salvo, claro, si quitamos lo que es el pago de salarios y el pago de funcionamiento del Estado, la ejecución es mínima, es bastante baja. Entonces, ¿para qué tanto dinero en ese sentido? Porque ahorita están topando el tema de los bonos también, los famosos eurobonos. Sí, hay muchos que se puede decir. Tal vez quería agregar algo a la idea de calidad de gasto, inversión pública, que no necesariamente van de mano. Y un ejemplo muy claro sobre un debate más fundamental es como, por ejemplo, cómo organizas la educación. O sea, le vamos a transferir desde el Ministerio de Educación a las escuelas para que construyan escuelas, que contaría como inversión pública, o, por ejemplo, subsidias la demanda y entonces la gente pues va comprando servicios de educación en un mercado de educación y ahí la inversión pública se reduce, curiosamente. Es decir, medir el gasto público, la calidad del gasto público con una simple estadística como gasto funcionamiento y gasto de inversión, creo que es algo falaz, ¿no? Hay un debate más profundo sobre los distintos campos que hemos discutido: educación, salud y infraestructura. Ejecución. La ejecución claramente creo que se puede vincular con los acontecimientos recientes, por ejemplo, sobre las famosas o infames listas. Y creo que hay un problema por ahí, porque al final, si hay un compromiso contractual del Estado, incluso si son gobiernos anteriores, con contratistas del Estado, se tiene que respetar el contrato tal y como está. Eso se llama seguridad jurídica, que tu pago no depende de la voluntad del presidente del gobierno en turno para ver si te paga o no te paga por el proyecto ejecutado. Claro, tú puedes estar en desacuerdo con los proyectos que fueron aprobados en el tiempo y decir, bueno, a partir de ahorita vamos a cambiar las cosas y en los nuevos proyectos tenemos otras prioridades, vamos a favorecer otros tipos de contratos a otros proveedores. Está perfectamente válido, pero una cosa fundamental en una república es respetar efectivamente el imperio de la ley y por lo tanto respetar los compromisos adquiridos en el pasado por el gobierno. Obviamente no solo es este gobierno, sabemos que los compromisos del Estado a veces ni no se respetan, desde el ICS, desde la deuda que está en el Banco Central, en el Banco de Guatemala, hasta muchos otros compromisos adquiridos por el Estado que no se están cumpliendo. Entonces yo digo, parte de la explicación de por qué esa ejecución es tan baja, especialmente en casos de inversión, es simplemente por esta idea que este gobierno va a poner orden en los contratos ya realizados en el pasado, y creo que es un error. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. La historia deportiva de Guatemala con oro. Adriana Ruano, medalla de oro y récord olímpico en la modalidad de tiro de caza, foso femenino. Todo un país se llena de orgullo por este gran logro. Gracias, Adriana Ruano, por esta alegría tan grande. Gracias a ti, Guatemala brilla a nivel mundial. TV Azteca Guate, el mejor canal, te felicita.
Familia querida, ya llega jueves, viernes menos cuarto, dirían por ahí. Tenemos un Café AM muy especial para ti. En Lo Legal, un tema muy importante sobre los impuestos en vender y comprar inmuebles. Eso es el tema. Además, estaremos hablando acerca de las adicciones y las emociones con la doctora Corazón. No se lo pierdan. Y tendremos una gran visita a Miss Universe Guatemala 2024. Andrea Razor estará con nosotros y usted nos tiene que acompañar. El chambre no se lo puede perder, además de la cocina, porque nos contaron por ahí que el chef no va a estar en el set. Todo esto y más en el mejor matutino de Guatemala, que se llama Café AM. Este sábado, en Cine Estelar, un enemigo sin escrúpulos planea una venganza brutal y libera un virus mortal. ¿De dónde sacaste esto? Jamás había visto algo así. Lo maravilloso de mis productos es que saben la diferencia entre aliado y enemigo. Reviven a los muertos para utilizarlos como armas biológicas. El capitán Chris Renfield, miembro de una organización contra el bioterrorismo, tendrá que responder al ataque. Y nuestra misión es terminar con él. Esa es tu misión, no la mía. Resident Evil, Venganza. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Acompaña a Vanessa Claudio y Ricardo Casares. Te contarán las hazañas, locuras, romances y todo lo que sucede 24/7 con los académicos. Conocerás las sorpresas y los invitados de lujo que estarán en La Academia, Camino a la Fama. De lunes a viernes, 4:30 de la tarde, por A Más Guate. Más para ti. Disponible en el canal 35 en señal abierta y en todas las compañías de cable. Si no tienes el canal A Más Guate, solicítalo a tu cable operador. ¿Cómo se hace el vidrio? ¿Cuál es el proceso? ¿Y su reciclaje? Este elemento que tiene miles de años de historia. En Susana 360. El vidrio que se produce a partir de elementos 100% naturales, sostenibles y abundantes en la corteza terrestre. Conoce cómo esto tan fascinante que está conformado por arena sílica, carbonato de sodio y piedra caliza es una realidad en nuestro país. Este lunes a las 11 de la noche. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, continuamos entonces platicando con nuestros expertos invitados acerca de, pues digamos que algo preliminar acerca de lo que se está conociendo de lo que podría ser el proyecto de presupuesto para el año entrante, 148.000 millones de quetzales versus, y siempre lo voy a decir, los 117.000 que tenemos a estas alturas. Bueno, 117.000 nominalmente, ejecutaron bonos. ¿De a cuánto estamos hablando? Esos bonos ya están autorizados. Sí, bueno, a ver, la colocación de bonos básicamente fue lo que se aprobó en el decreto. ¿Son parte de los 117.000 sí. o suman a los 117.000? No, son parte de los 117.000. Es cómo se financia, es parte de cómo se financia básicamente. O sea, eso simplemente están cumpliendo con el presupuesto vigente, ya que el aprobado quedó en suspenso provisionalmente, entonces es un relajo eso. Esos bonos, que es algo que muchas veces la gente no conoce, se dice eurobonos, que supuestamente los colocan en el mercado europeo, ¿así es? Tengo entendido que estos fueron dos modalidades, ¿verdad? Uno de más largo plazo, que es temático, digamos, pagando un poquito más de tasa, digamos, y creo que como 600 millones en el tradicional que se hace. Ahora, al final del día, ¿quién lo adquiere? Pues, o sea, que lo coloques acá, no que dice que no lo digamos que en secreto sí se sabe. O sea, porque supuestamente lo compran por allá, pero resulta que los más interesados en comprarlo acá son las instituciones financieras y bancarias locales de Guatemala. Eso significa que va a haber menos dinero para apoyar en préstamos a la industria, al comercio y a cualquier proyecto. O sea, están sacando dinero de circulación que podría apoyar a los privados para crecer la economía. Sí, pero digamos ahí solo tal vez lo que vería, simplemente esa fue una decisión que se tomó
En el Congreso hace algún tiempo. En el presupuesto anterior, solo se está ejecutando, digamos, el asunto. Aquí no hay ningún espacio de decisión, pues, digamos, a menos que lo novedoso fue la emisión del bono temático, ¿no? Eso sí fue una decisión del Ejecutivo, al parecer. Los eurobonos obviamente se refiere al mercado de eurodólar, que en efecto es un mercado internacional de capital que es transfronterizo. Entonces por eso se llama eurodólar, mercado de eurodólar. Y entonces los eurobonos simplemente son bonos que se emiten afuera, usualmente con la idea de tentar a los inversores extranjeros, que en este caso, como tú bien mencionaste, terminan siendo las propias instituciones guatemaltecas que compran esta emisión. ¿Sí? O sea, estamos sacando dinero que podría apoyar en préstamos a los privados acá. En la economía lo llamamos el efecto expulsión. Tú tienes, claro, el capital no es ilimitado, el capital es escaso, y aquí el gran parte del capital que tenemos está en el sector bancario y financiero más amplio. Entonces, si una mayor parte de estas carteras van al financiamiento de la deuda pública en Guatemala, que es un problema porque quita justamente de la inversión privada. Tenemos obviamente otros destinos también. Está el crédito al consumo, que debe ser como un tercio, no he visto los últimos datos, pero debe ser como un tercio del sistema bancario. Pero claro, entre lo que es crédito al consumo y crédito, digamos, al gobierno, lo que deja para el sector privado es poco, y esa es la única inversión productiva que nos puede impulsar el crecimiento económico que tanto necesitamos. De lo que se sabe de ese presupuesto, ustedes en el CIN, ¿cómo lo evalúan? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Lo ven regular? ¿Lo ven como siempre? Eso diría, es que no es que sea bueno o malo, es el resultado lógico de las reglas del juego vigentes. O sea, no se puede esperar algo muy distinto de lo que se está presentando. Incluso en el segmento anterior preguntabas mucho sobre el tema de la ejecución. Yo te diría que ahí, nuevamente, la clave está en que tenemos que hacer reforma a lo que nosotros le llamamos las macroleyes. El tema de la ley de compras y contrataciones, la de servicio civil, o sea, que son obsoletas, digamos, ¿verdad? Y incluso ahora todo el paquete que tenga que ver con el tema del presupuesto, para salir de este esquema de presupuestos anuales. Tenemos que tener nuevamente un marco de más espacio presupuestario. De hecho, en estas entrevistas no debiera ser una sorpresa y cuál va a ser el techo. Para eso tienes un marco de mediano plazo y pones, de hecho, tus estimaciones, digamos, de por dónde va a estar. Las entidades debieran tener una cierta certidumbre de cuánto va a ser lo que van a estar recibiendo a lo largo del tiempo para poder hacer una buena planificación. Entonces, tenemos que completar todo el ciclo presupuestario, y para poder hacer eso, la clave está en hacer una discusión pero no la discusión, sino en realidad es hacer los cambios en estas reglas del juego que te determinan la coyuntura, digamos, que estamos discutiendo. Nos quedan segundos para una conclusión de ambos acerca de ese presupuesto. Yo creo que el incremento continuo del gasto público sí puede ser un problema. Ojalá estuviéramos considerando cosas como reglas fiscales para no depender justamente del gobierno en turno, para tener reglas claras a largo plazo. Y uno de los típicos, por ejemplo, en Honduras, en las zonas de próspera, hay un techo sobre el Producto Interno Bruto. No puede haber más de 15% del gasto público sobre el Producto Interno Bruto, y con eso estás. Y eso genera seguridad no solo para el ejercicio presupuestario que estamos atravesando hoy, sino también hacia el futuro y hacia futuros gobiernos. Y creo que es algo que falta, ¿no? en este caso. Por lo demás, el monto me parece increíblemente alto. Yo no sé si es estrategia, pero bueno, si solo juzguemos por el monto, me parece una propuesta un poco bárbaro. 30% más que el vigente, que como vimos no es de este año, es del 2023. Sí, yo tal vez lo que esperaría, digamos, poder, avanzar con la administración actual es una discusión, por lo menos, mientras sigamos con esas reglas del juego, más en el tema de calidad del gasto. Concretamente, este tema de los resultados a los que se comprometen. Acuérdense que pues, la política general de gobierno vigente no tiene las metas explícitas. Yo creo que eso sí hay que avanzarlo para poder hacer análisis y opiniones bien fundamentadas de estos proyectos de presupuesto. Bien, pues muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Solo me queda decirles que decía un expresidente de los Estados Unidos que los gobiernos son como un bebé en el vientre materno.
como un gran cordón umbilical y lo que simplemente saben es alimentarse. En este caso es consumir recursos de los privados. Pero cuando entramos a hablar de calidad de gastos, qué se va a obtener, qué realmente vamos a encontrar, pues de eso no quieren venir a hablar. Eso es un gobierno con una total irresponsabilidad en el consumo del dinero que los tributarios le dan a las personas. Buenas noches.